durante todo el Congreso. Muchísimas gracias a José Escamilla. Tenemos ahora el honor de dar inicio a una excelente conferencia inaugural con el tema ¿Qué sigue para la educación superior después del COVID-19? Y este será a cargo de David Garza, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey. Pero antes, si les parece, vamos a ver su semblanza. David Garza, President of Tecnológico de Monterrey. David Garza has served as president of Tecnológico de Monterrey, TEC, since July 2020. He was TEC's rector from 2017 to 2020. Dr. Garza has held leadership positions at TEC for more than 30 years and has been a professor and researcher in computer science and information technology. He's played a key role in heading innovation initiatives at the university, such as the design and implementation of the Tech 21 educational model in Texas' 26 campuses. He is a past chairman of the Global Engineering Dean's Council and is a member of professional societies and organizations such as ASEE, IEEE, ACM, Sigma 6, and Pi Kappa Pi. Dr. Garza has served in conference committees and national and international councils in industry and academic organizations. He has been a speaker at events in over 15 countries. He is the author of multiple articles and has worked as a consultant on a variety of business projects. A graduate of Tech, he holds a PhD in computer science from Colorado State University. We are very pleased to be connected with you today. Welcome, David Garza. Muy buenos días a todos. Muchas gracias aquí por estar conectados en este Congreso Internacional de Innovación Educativa. Y el día de hoy, efectivamente, pues quiero el título de mi plática, ¿qué sigue para la educación superior después de COVID-19? Y quiero comenzar por decir, yo creo que nadie tenemos una bola de cristal como para poder saber con seguridad qué es lo que va a seguir hacia adelante. Mi plática, la intención de mi plática es tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas lecturas de, podremos decir, señales, acontecimientos que están ocurriendo y algunas opiniones de cómo esto podría impactar o influenciar la educación universitaria hacia el futuro, hacia un mundo post-COVID. Sin duda, este ha sido un año muy retador y un año en que palabras que antes no usábamos tan seguido, sin precedente, incertidumbre, estás en mute, crisis, home office, pues las usamos intensivamente, sobre todo en los últimos 9 meses y todavía se ve que vamos a estarlas utilizando hacia adelante por algún tiempo adicional. Y algo que también ha sucedido aquí en este entorno tiene que ver con la evolución de la educación a distancia. Ahora que se vino la pandemia, más de 1.600 millones de estudiantes a nivel mundial de los diferentes niveles, pues dejaron de asistir a las aulas. Pero la educación a distancia no es algo nuevo, es algo que empezó desde 1858 por correspondencia, luego en 1922 por primera vez en radio y en 1965 por primera vez en una pantalla con la Universidad de Houston, que en el 1965, transmite su primer curso universitario. Y en esta evolución de la educación a distancia, les quiero mostrar también este breve video que comienza con 1966 y pues habla también de una evolución de la educación a distancia más cercana a nosotros en el TEC de Monterrey. Principiaron en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores las clases por televisión en circuito cerrado. ¡Un adelanto! No, pues es la primera ciudad en la República Mexicana donde se dan clases por televisión. Por televisión. Teníamos que ser aquí en Monterrey. Ayer precisamente en el TEC se dieron una clase de geografía y hoy dieron una clase de química inorgánica. Una de geografía el día de ayer y hoy una química inorgánica a través de la televisión. ¡Cállate la boca! Interesantísimas. Por cierto que resultaron tan interesantes así las clases. La de geografía, por ejemplo, la de geografía la dio el llanero solitario. Ay, el llanero solitario. Oye, no. La de química inorgánica la dio el doctor Kilder.
Bueno, pues como pueden ver, esto es un poco de lo que ha sucedido en el Tecnológico de Monterrey desde 1966 en términos de educación a distancia. Pero este año es el año que llegó el coronavirus y que cambió el mundo. Y en este año que nos llegó el coronavirus, yo quisiera comenzar por contrastar un poco con la última pandemia que vivimos como humanidad hace 100 años. No estábamos aquí todos nosotros, quizá algunos, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de algunas cosas que ocurrieron en ese entonces con la gripe española y lo que está ocurriendo actualmente con el coronavirus? Podemos ver cuándo inició la pandemia en el 18 y en la actualidad, una pandemia en ese entonces que duró 28 meses, llevamos 9 meses y contando, pero algo importante que quiero resaltar, pues obviamente la población del mundo. Éramos pues hoy somos casi 4 veces más de lo que era la población en ese momento. El porcentaje de la población que se infectó en ese momento, también pues una diferencia de lo que estamos viendo y también de las estimaciones que hay al respecto, al igual que los fallecimientos. Pero otro aspecto también que quiero resaltar es la cantidad de estudiantes universitarios que había en ese entonces, 1.4 millones, y hoy pues casi 200 veces más de los que teníamos hace 100 años. Entonces el reto es mucho mayor, la población aumentó, sí, pero la población universitaria todavía aumentó a una mayor proporción y bueno, pues es una diferencia importante y parte del reto. Como Tecnológico de Monterrey, pues tuvimos que atender esta pandemia de una manera rápida, ágil. Nuestra atención se basó en ciertos principios para atender la pandemia. Esos principios los verán más tarde en la presentación de nuestro rector de profesional y posgrado, Juan Pablo Murra. Yo aquí ejemplifico algunos de los elementos, conceptos clave de esos principios: la empatía, la colaboración, la resiliencia, la creatividad, la solidaridad, la agilidad y la transparencia. Y también de una manera muy breve compartir con todos ustedes que en lo que respecta a la continuidad de la operación, pues se han impartido más de 1.3 millones de sesiones de clase por más de 10,000 profesores que obviamente se capacitaron y adecuaron sus cursos. No nos hemos quedado con eso, también se han impartido otro tipo de actividades para el cuidado de la salud emocional y el cuidado del bienestar físico de nuestros alumnos, actividades de carácter artístico y de liderazgo, más de 250 iniciativas de impacto en la sociedad, desde construcción de ventiladores, atención y apoyo a otras organizaciones y un gran pues liderazgo de Tech Salud en lo que se refiere a la atención a la pandemia, con más de 29 protocolos y más de 2,000 pacientes que han atendido. Y tratamos también de hacer que esta situación pues mitigar el efecto para nuestros estudiantes y cómo podemos tener eventos memorables para ellos, como han sido las graduaciones. La graduación próxima, en esta semana vamos a tener la presencia de Malala como oradora invitada, y tuvimos al inicio del semestre a Bill Gates en una conversación con nuestro presidente del consejo y con algunos alumnos. De alguna manera también parte de lo que hemos hecho tiene que ver con iniciativas y programas de apoyo al bienestar de nuestra comunidad. Como parte de estos principios era el cuidado obviamente de nuestros alumnos, profesores, colaboradores y, en la medida de lo posible, la comunidad extendida. Con alumnos implementamos programas para, como ya mencioné, pero también implementamos programas de apoyo financiero. Con nuestros profesores y colaboradores los apoyamos mucho en su salud y bienestar, también en el seguimiento de aspectos emocionales, nutricionales, seguimiento de casos COVID. Esto se aplicó también para alumnos, y también apoyo para el trabajo en casa, así como también para los que estaban en primera línea, el personal de salud y nuestros propios profesores. Y tratamos de extender también a nuestra comunidad de vecinos, socios de valor, proveedores y padres de familia. Por ejemplo, algunos beneficios que son propios de los empleados del TEC de Monterrey, hicimos acuerdos con los proveedores para tratar de extender esos beneficios para también familias de nuestros alumnos. Esto como algunos ejemplos de lo que hicimos también alrededor de esto. También hemos transformado eventos. Este es un gran ejemplo también de una de esas transformaciones, y bueno, pues estamos preparándonos para el regreso con las adecuaciones pertinentes de protocolos, de adecuaciones de pruebas y de adecuaciones también de infraestructura. De esto van a platicar más adelante
como les decía, el día de mañana por parte de Juan En el Pablo. TEC de Monterrey estamos... Quiero compartirles incluso pues, que nuestras aulas ya han sido habilitadas para poder tener educación híbrida y estamos listos para empezar a realizarlo tan pronto las condiciones estén. Este es un breve video de cómo se han adecuado estas aulas. En el TEC de Monterrey estamos preparados con la modalidad híbrida como una respuesta para la continuidad académica. En esta modalidad, el profesor tiene la posibilidad de interactuar con alumnos conectados de forma remota y al mismo tiempo con alumnos que se encuentran en el aula de forma presencial. A través de estrategias de aprendizaje activo y en conjunto con la tecnología de interacción en el aula, el profesor puede impartir su clase de manera efectiva, brindando una atención simultánea a sus alumnos presenciales y remotos, quienes tienen a su disposición la grabación de la clase para consultarla en cualquier momento. Pues como les decía, muchas cosas se han estado realizando y Juan Pablo Murra nos platicará más de todo lo que ha ocurrido y de lo que está por ocurrir. Pero también yo ahora a continuación, yo quisiera platicarles que también no solo estas adecuaciones se han hecho en la parte académica y los servicios directos, todos nuestros servicios habilitadores han tenido que adaptarse, toda nuestra operación como institución educativa ha tenido que transformarse también ante este contexto de la pandemia. Y bueno, quiero ahora pasar a comentar que pues yo creo que pues teníamos una etapa, una era AC antes de coronavirus y bueno, estamos ansiosos de que se llegue la era DC de después de coronavirus. Pero quizá un reto importante es que no nos imaginábamos que íbamos a tener también una era CC con coronavirus, pues que se ha estado alargando más de lo que quizá nos imaginamos hace 9 meses, ¿sí? Y para eso pues vamos a tener que seguir actuando y tomando decisiones para realizar lo mejor posible en el contexto que tenemos. Pero el resto de mi presentación, yo quisiera concentrarme en lo que es DC, en lo que es esta era después del coronavirus. ¿Qué es lo que se está viendo que va a estar cambiando y que se va a quedar ahí y que debemos de estar atentos y ver qué implicaciones tiene para nosotros como educadores? Y yo comenzaría por decirles que lo que tenemos es un choque de dos fuertes tormentas, por decir así. Una que ya venía, que era la revolución industrial 4.0, con todo lo que era la inteligencia artificial, la automatización y la robótica. Eso venía antes de la pandemia y ya se avecinaba como algo que iba a ser altamente disruptivo para toda la sociedad y particularmente nosotros como instituciones educativas teníamos que ver cómo nos adaptamos. Pero llega otra tormenta también, COVID-19, y yo diría pues se genera ahora todavía un fenómeno todavía de mayores implicaciones y de mayores magnitudes y que debemos de tener presente que las cosas después de la pandemia ya no van a ser necesariamente iguales y no es únicamente por COVID, sino también por esto que está sucediendo. Y yo quiero hacer una reflexión con ustedes en este espacio acerca de qué se avecina desde el punto de vista de sociedad, qué se avecina desde el punto de vista de estudiantes, qué se avecina desde el punto de vista de tecnología y qué quiere decir esto para nosotros como universidades, qué se avecina y qué tenemos que tener de alguna manera presentes. Comenzaría con el tema de sociedad. Comentaba que llegó COVID y pues cambia el mundo y nos cambia en distintos aspectos. Cambia instituciones, gobiernos, estilos de vida, percepciones de futuro, surgen nuevas brechas, se amplían algunas brechas existentes. Y todo esto pues tenemos que identificarlo y saber efectivamente cómo atenderlo y dónde están esas oportunidades y dónde están esos retos y qué es lo que nos va a tocar como educadores. Y algo que yo les compartiría es que como sociedad vamos a estar cada vez más frecuentemente enfrentando este concepto de wicked problems, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto de un wicked problem? Bueno, cuando escuchamos la palabra wicked, quizá muchos se nos viene a la memoria algo como esto. No es eso a lo que me refiero por un wicked problem, ¿sí? Sino a lo que me refiero es que estamos viviendo en un entorno de mucha interdependencia, de una velocidad de cambio muy acelerada y de una gran complejidad. Y que en este contexto es cuando surgen estos wicked problems
que tienen ciertas características, que son difíciles o a veces imposibles de resolver, que el conocimiento que hay para resolverlos está incompleto o a veces ese conocimiento es contradictorio, que muchas personas se involucran en opinar, los involucrados en la toma de decisiones son muchísimos actores, muchísimos stakeholders. El impacto económico asociado con esos wicked problems es muy grande. Y esos wicked problems tienen interrelación con otros problemas. Hoy, COVID-19 es uno de esos wicked problems, pero van a venir más, tenemos más quizá que van a estar viniendo próximamente. Ya algunos líderes nos empiezan a platicar qué se avecina más allá después de la pandemia. Por un lado tenemos a Bill Gates, que hace 7 predicciones y habla de cómo va a cambiar el entorno de la socialización, el entorno del trabajo y algunos cambios importantes que como sociedad vamos a vivir. También en el Foro Económico Mundial ya se habla de este concepto del gran reinicio, el Great Reset, ¿sí? Y de nuevo habla de distintos ámbitos, distintos sectores de nuestra vida y de nuestra sociedad que no pueden o no van a seguir siendo como eran antes de la pandemia. Y yo lo que les diría es que dentro de esto que se avecina, algunos de los grandes retos que yo les diría que pues se vienen, ya están ahí, han estado algunos durante tiempo, pero que ahora quizás se van a incrementar. Uno de ellos tiene que ver con lo relacionado con el cambio climático, yo diría otro de estos wicked problems, ¿sí? Tenemos ahí distintos actores involucrados, distintas posiciones, en fin, la digitalización de diversos sectores, los cambios de patrones de consumo y de producción, avances impresionantes de ciencia y tecnología, pero cada vez más el tema de la ética en relación asociado con esos avances de ciencia y tecnología, cómo es su aplicación, las desigualdades, esta evolución, repensar el capitalismo, quizás hacia un capitalismo más consciente, un capitalismo social. El mundo que vivimos plagado de información, donde ya no sabemos qué es cierto y qué no es cierto. Algunos usan el término, así como tenemos una pandemia, tenemos una infodemia o una infoxicación. Y algo muy relevante para nosotros también, todos estos cambios son relevantes para nosotros como educadores, pero uno que nos toca de una manera muy directa y de corto plazo, diría yo, tiene que ver también con el futuro del trabajo, cómo las habilidades relevantes hacia el 2025, el concepto de reskilling, upskilling y las nuevas expectativas de los trabajadores. En este sentido, ya incluso empezamos a ver algunas declaraciones de esas habilidades que van a ser relevantes hacia el 2025. Pero también dentro de estos cambios se viene pues evoluciones hacia nuevos tipos de economía, la economía verde, la economía del cuidado de la salud, va a haber más concientización sobre estos temas de salud. Y algo que también se escucha mucho, ya la economía remota. Ahora que ya hemos estado trabajando de esta manera, acabándose la pandemia, ¿qué es lo que vamos a seguir aprovechando? Y tan solo para darles un ejemplo de estos aspectos de estas economías, ¿verdad?, que van a estar surgiendo, voy a tomar el de la economía remota. La economía remota, pues, se habla que potencialmente va a haber migración de grandes ciudades hacia lugares ahora de ciudades medianas o pequeñas, que el talento puede estar localizado ahí, que ahora el talento va a ser global, pues vamos a poder organizaciones contratar empleados de distintas partes del mundo de una manera mucho más fácil de como lo hacíamos quizá antes. La combinación del trabajo con las vacaciones, este concepto de workation, un mayor interés de los empleados en términos de tener esa flexibilidad, un mayor interés de las personas por buscar ese balance de vida y trabajo y un incremento importante quizá por el tema de los hobbies, ¿sí? Así como también para las organizaciones la necesidad de tener espacios y momentos de gran conexión y de conexiones profundas. De nuevo, ¿qué de esto va a ocurrir? No lo sé, pero sí es algo que debemos de estar atentos de que de esto ya se está pensando, se está hablando y debemos de estar atentos qué significa esto, qué implicaciones va a tener todo esto. Otro cambio también importante que se avecina a raíz en el mundo post-COVID
tiene que ver con los estudiantes. Y particularmente, pues con el impacto en las generaciones que están, en todos los estudiantes que están viviendo esta etapa. Llevamos 9 meses, a lo mejor vamos a seguir otros 6, 9 meses más, hasta que ya podamos tener más socialización en nuestros campus. Y se vienen preguntas importantes sobre las brechas de aprendizaje que se están generando. Y esto me estoy refiriendo a todos los niveles. En secundaria van a estar recibiendo alumnos que salieron de primaria con casi 2 años de enseñanza de esta manera. En preparatoria igual, en las universidades igual, los empleadores igual. Entonces, ¿qué hay con estas brechas de aprendizaje? ¿Cuáles son? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo las remediamos? ¿Quién las va a remediar? ¿Sí? Las brechas del desarrollo socioemocional, quizá todavía algo más complejo que las brechas de aprendizaje. ¿Sí? El hecho de que no tengamos esa oportunidad de estarnos topando de manera aleatoria en los pasillos, en las cafeterías y teniendo situaciones día a día con compañeros más allá de nuestro círculo del hogar, ¿qué implicaciones tiene en el desarrollo socioemocional de los estudiantes de todas las edades? Estamos viendo que los nativos digitales, estos jóvenes que les encanta el screen time, ahora con esta experiencia están apreciando y valorando mucho la interacción física y la están añorando que esa interacción física. A veces lo que digo es, los jóvenes con esta pandemia están apreciando la interacción física y los adultos estamos apreciando que existen las herramientas digitales para que podamos hacer muchas cosas que antes no hacíamos de manera digital. Y también este surgimiento de una gran preocupación por el bienestar emocional y físico. Entonces, bueno, pues esos son también elementos que estamos viendo que van a estar aún y cuando se acabe la pandemia, con esto vamos a tener que estar viviendo como educadores. Otro de los aspectos que quiero compartir con ustedes tiene que ver con tecnología. También, pues algo que estamos viendo pues es un crecimiento acelerado, obviamente, de tecnología y particularmente de la tecnología educativa. Estas son algunas gráficas de HolonIQ en donde muestra pues, la inversión de capital de riesgo en tecnología educativa, cómo venía creciendo. Ya de por sí venía creciendo. Pero fíjense en el año 2020, que todavía no termina y los datos son de reportes al tercer cuarto. Y la proyección es que hay hacia el año 2025 del crecimiento de la inversión en tecnología educativa y lo que eso representa respecto a lo que tiene que ver con el sector educación. También otros datos interesantes. En unas encuestas, en unos estudios, no solo encuestas, sino estudios también de inteligencia que se hicieron acerca de las expectativas de disrupción del sector educativo de diferentes niveles en los próximos 24 meses, hacia el 2025 o hacia el 2030. Pueden ver por ahí del lado izquierdo que prácticamente en los diferentes niveles educativos se visualiza que en los próximos 24 meses vamos a estar viviendo muchas disrupciones. Del lado derecho lo que pueden ver es, bueno, y en dónde se ve que va a haber algún crecimiento de estrategia, y pueden ver que la parte de nuevas tecnologías, nuevos productos, va a tener un rol muy, muy importante. ¿Sí? ¿Qué tecnologías? Pues son las que pues se está viendo que van a seguir evolucionando y ahora se han acelerado. Obviamente las tecnologías inmersivas, realidad virtual, realidad aumentada, la inteligencia artificial y la robótica, analítica de datos, simulación, aprendizaje adaptativo y el uso y un mayor uso de blockchain, por otro aspecto que comentaré más adelante. Nosotros aquí en el Tecnológico de Monterrey hemos venido trabajando ya desde hace algunos años en algunas de estas tecnologías. Les voy a mostrar este primer video que muestra que lo que refleja son tecnologías que antes de la pandemia ya se utilizaban y no de manera piloto, sino de manera regular por parte de algunos profesores de nuestra institución. Nuestros alumnos nos pueden indicar por medio de la molécula de la glucosa
La importancia en la disposición espacial del triángulo del sabor. Este mismo átomo de carbono con el otro átomo de oxígeno tiene una distancia de 2.38, formando el triángulo del sabor que mencionó previamente. Bienvenidas a esta clase de seminario de contabilidad estratégica. Hoy vamos a ver una técnica padrísima que le llamamos costeo por actividades, que nos permite competir en un mundo complejo, confuso. ¿Cuál es la manera en que podemos competir? Determinar la estructura organizacional, determinar los procesos. Muy bien, gracias Pati. En cualquier deporte, la física siempre está presente, pues se involucran conceptos de cinemática, fuerzas, energía, impulso, cantidad de movimiento. Aquí muestro el momento en donde la raqueta le produce un impulso a la pelota. Disculpe, maestro. Dime. Una pregunta. ¿La forma de la raqueta afecta el impulso, profe? Sí, porque el área y la distribución de las cuerdas en la raqueta puede variar la fuerza aplicada a la pelota. Y bien, bueno, pues aunque estas son tecnologías que, como les decía, se utilizaban antes de la pandemia, también durante la pandemia pues hemos estado trabajando para ver qué nuevos aspectos de innovación del uso de tecnología podemos tener. Quiero a continuación mostrarles el caso de esta es una sala piloto, el Hall Immersive Room. Les quiero mostrar este breve video que les presenta qué es lo que se puede realizar en esta sala que incorpora aspectos de inteligencia artificial. El Room es un nuevo espacio de aprendizaje diseñado para optimizar las experiencias a distancia, favoreciendo la interacción de alumnos y profesores. El aula cuenta con tecnología de video, sistemas de comunicación y recursos de inteligencia artificial que se integran para facilitar la interacción del profesor con sus alumnos en un ambiente inmersivo. La inmersión se logra gracias a la colocación de un gran número de pantallas en formato de media luna, creando un video wall de alta definición que ofrece una visión panorámica, además de integrar cámaras, iluminación y sistemas de sonido de alta fidelidad que recrean un ambiente de inmersión para el profesor. En este espacio, el profesor puede ver los rostros de sus alumnos en tamaño natural, lo cual le ofrece una sensación de mayor cercanía con ellos. El profesor puede también visualizar el contenido de su presentación y a través del uso de pantallas táctiles puede manipular y proyectar el contenido, o bien mostrar recursos interactivos que facilitan las actividades de los alumnos y promueven el aprendizaje activo. Un elemento importante del aula es la integración de tecnología de inteligencia artificial que ayuda al reconocimiento de expresiones y emociones de los alumnos, lo cual ofrece al profesor mayor información para ajustar la dinámica de su curso y mantener la motivación del grupo. Entonces, adicionalmente de que tenemos todas nuestras aulas equipadas para el modelo híbrido, pues tenemos este salón ahorita de manera piloto para comenzar a experimentar también y conocer y aprender respecto al impacto en el aprendizaje de ambientes como este. Por otro lado, también otro de los aspectos importantes es la digitalización de laboratorios. Pues esto se aceleró de una manera tremenda ante la pandemia. Y aquí tenemos tres tipos. Por un lado tenemos software especializado que está en ciertas salas de cómputo, cómo poder llevar ese software a las casas de los alumnos. Con eso se trabajó con más de 17,000 alumnos tuvieron acceso a esto. Laboratorios físicos, cómo los puede accesar el alumno, a esto con un acceso a distancia de laboratorios físicos. El alumno controla maquinaria a distancia desde su laptop o desde su tablet. Y el otro elemento también que tuvimos es, bueno, simuladores de laboratorios, ¿verdad? También no necesariamente en todos los casos se podía aplicar todo, como aquello que se realizaba de manera presencial, podríamos llevarlo de nuevo para que no se perdiera por completo la experiencia mientras pues regresamos a esa vivencia presencial, ¿sí? Por otro lado, también estamos explorando el uso de analítica de datos para la educación. La analítica de datos se ve con un gran potencial para distintos aspectos educativos, desde el punto de vista de retención,
desde el punto de vista de métricas de aprendizaje de los alumnos. En el caso del TEC, ahorita lo estamos utilizando para ver cómo podemos identificar de una manera muy temprana a alumnos que estén en algún tipo de riesgo de deserción en algún momento de su trayectoria académica, usando también Machine Learning. Muy bien, quiero ahora pasar a platicar, ya hablé de sociedad, ya hablé de estudiantes, ya hablé de tecnología, y todo esto también, ¿qué está pasando, qué se avecina para nosotros, universidades? Y primero aquí también les muestro también algunos datos. Por un lado, la gráfica superior es de nuevo de una pregunta que tiene que ver con el impacto de largo plazo de COVID-19 en instituciones educativas a nivel mundial. Y podemos ver que las respuestas que se dan es que alrededor del 50% de los que respondieron comentan que el impacto de largo plazo va a ser un impacto negativo, ¿sí? Entonces, esto nos lleva también de nuevo a reflexionar y a no estar solo sentados esperando a que la pandemia termine para regresar a back to normal, sino más bien preparándonos y trabajando de decir, ese back to normal no va a ser como lo pensábamos y tenemos que estar listos para eso. Y uno de los aspectos también que se resaltan en algunas de las encuestas, estudios que se han hecho, tiene que ver con pues, esta preocupación por el tema emocional de los estudiantes. Por otro lado, en esta gráfica lo que se muestra es que se hizo una encuesta a más de 25,000 adultos en más de 25 diferentes países respecto a cómo veían la educación superior, si iba a ser completamente online o si iba a ser completamente presencial después de la pandemia. Pueden ver ahí los resultados donde diría yo que la gran conclusión es pues que va a ser híbrida, ¿verdad? Que efectivamente no va a ser únicamente online, no va a ser únicamente presencial, sino va a existir esta convivencia, ¿verdad? de estos formatos. Y les comparto algunos datos también interesantes. Definitivamente en esta época de la pandemia, pues el consumo de video se ha incrementado. Pueden ver ahí en la gráfica de barras, pues cómo del lado izquierdo, cómo se ve el incremento en el segundo cuarto de este año, en el caso de Estados Unidos, del consumo de video. La gráfica de la derecha muestra el número de estudiantes en MOOCs, cómo se ha incrementado, ¿verdad?, a la fecha, y podemos ver ahí un cambio importante. Incluso en este tema de MOOCs, les comparto que en el TEC de Monterrey, el año pasado teníamos 3,400 usuarios de MOOCs en la comunidad del TEC de Monterrey. En este año, 39,000 usuarios de MOOCs. Ese nivel de cambio y ese nivel de aceleración es el que nos trajo la pandemia. Y también otros datos que quiero compartir con ustedes. El crecimiento de la educación en línea en tan solo un año. Pueden ver el número de grupos que impartíamos en línea creció 33 veces. Las sesiones de clase 100 veces. Alumnos que tomaban clases en línea en el semestre 3.4 veces. Alumnos grupo y usuarios de Coursera 12 veces. Incluso, si me fuera una ventana de tiempo de los últimos 30 años, hasta el año 2019, en los últimos 30 años habíamos tenido 160,000 alumnos que tomaban al menos algún curso en línea. Hoy, pues tenemos a nuestros 90,000 alumnos con todo esto. ¿Qué más está sucediendo? ¿Qué más señales estamos viendo en el entorno de educación superior? Pues señales como estas, de empresas, organizaciones que también se involucran en lo que tiene que ver con educación y educación de nivel superior, ahorita muy acotado en ciertas áreas, en ciertos temas, pero debemos de pensar que esto también puede ir evolucionando hacia otras diferentes áreas y diferentes temáticas. Y de nuevo, pues este cuestionamiento del valor de un título universitario e incluso el cuestionamiento del costo de la educación universitaria. Hay también por ahí, pues algunos, ya empezamos a ver algunos notas, ¿verdad?, donde también hablan, bueno, de cómo pues lo que hace una universidad podría también hoy por hoy ser apoyado por distintas tecnologías u otros distintos actores. Pero yo les diría, si pudiera resumir en un slide, ¿verdad?, algunos de los principales cambios que creo que se avecinan en las universidades, pues este es donde lo trato de hacer. ¿Y cuáles son esos cambios que diría yo que debemos de estar muy atentos y ver de nuevo
cada universidad tomar las decisiones adecuadas de qué y en qué momento y qué debemos de hacer. Uno es obviamente la posibilidad de llegar a más públicos. Ahora vimos que tenemos esa capacidad y que podemos hacerlo, y entonces cómo podemos, adicionalmente de la población que atendemos, atender públicos más extendidos. Otro de los aspectos, la multimodalidad. Mucha gente me pregunta que si va a desaparecer la universidad presencial. No, yo no creo que va a desaparecer la universidad presencial. Creo que algunas universidades presenciales, si no se reinventan, si no se redefinen, tienen riesgos de desaparecer, pero sí creo que más bien la universidad presencial se va a complementar con otras modalidades, no solo la modalidad presencial, sino también la modalidad online, la modalidad híbrida. El bienestar de nuestros estudiantes va a cobrar aún mayor relevancia de lo que lo venía teniendo. El concepto de microcredenciales, ¿qué es esto de microcredencial? Hoy las universidades otorgamos credenciales a manera de un título universitario que es después de 4 años. Las microcredenciales es, oye, pues a lo mejor en ciertos momentos se le puede otorgar una credencial de que el estudiante tiene ciertas competencias, ciertas habilidades. El concepto también de ser una institución de free flow, de flujo libre. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy muchas de las universidades somos universidades de inmersión. Vienes, entras y te das un clavado por 4 años y sales. Y free flow es, oye, cuando saliste, puedes volver a regresar en distintos momentos, en cualquiera de las modalidades. O también, cuando estás estudiando, pues puede ser que entras y sales en distintos momentos por distintas modalidades. El lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de la vida, incluso después de que te gradúes, o aunque no te hayas graduado de esas instituciones. Y algo muy, muy relevante, creo yo, que va a crecer mucho, son las alianzas entre universidades y las alianzas universidades-empresas. Todo esto también se viene a reforzar con el hecho de que la crisis de la pandemia nos demostró el valor de la ciencia y la tecnología y el liderazgo de las universidades en las comunidades. Entonces esto también debemos de pensar y acrecentar y dedicarnos a ver cómo podemos movernos más rápido, dar más valor en estos temas y una mayor cooperación internacional de la que hemos estado teniendo como sector todavía, porque de nuevo estos wicked problems no son problemas acotados, no son problemas regionales. Y de alguna manera, si lo pudiera sintetizar con una analogía, también otro de los cambios importantes que veo es el que yo creo que la universidad vamos a evolucionar a ser un Open Box University. ¿Y a qué me refiero con esto de Open Box University? En el tema, y va mucho por el tema educativo, porque sin duda las universidades hoy por hoy estamos muy conectadas con la sociedad. La pandemia ha sido un gran ejemplo de cómo contribuimos a la sociedad, pero no es el único y no es la única manera en que lo realizamos. Pero esto va centrado en el tema educativo. En el tema educativo, podríamos ver que las universidades somos como una caja, porque dentro de esa caja cerrada es donde nosotros tomamos todas las decisiones y tenemos todo el control del diseño de programas, del diseño de cursos, de la evaluación, de los laboratorios, de la credencialización, de los planes de estudio. Y digo Open Box porque yo creo que esa caja se está abriendo. Todo lo que hemos hecho lo vamos a seguir haciendo, pero también se va a complementar y se va a realizar en colaboración, en sinergia con otros potenciales actores. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir? ¿En qué sí ocurre? ¿En qué en más medida? ¿Y en qué en menos medida? Yo les diría, pues eso está en nosotros como educadores y en cada institución, en identificarlo, en decidirlo. Yo creo que lo más importante tiene que ver con cómo le podemos agregar más valor a la formación de nuestros estudiantes para lo que necesitamos que ellos hagan una vez que se gradúen. Y bueno, pues esto es así, este panorama que les quería compartir, pero ya para el bloque final de mi presentación, los minutos que me quedan, yo quisiera dedicarlo a lo siguiente. Lo quiero dedicar a un agradecimiento. Y quiero comenzar por un agradecimiento a quienes no se quedaron en casa, a quienes tenían que estar afuera en todo momento para apoyarnos a todas las instituciones educativas que pudiéramos seguir con nuestra misión formativa. A todas esas personas
y especialmente a los del Tecnológico de Monterrey, de seguridad, de las áreas de tecnologías de información, de las áreas de aseo y mantenimiento, que aunque no estuviéramos en los campus, tenían que estar dando ese mantenimiento, a las personas de jardinería y almacenes que tenían que seguir recibiendo paquetes, en fin, y entregando muchas cosas. A todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias, porque gracias a ustedes hemos podido pues seguir con la formación y la educación de nuestros estudiantes. Pero también un agradecimiento a los grandes héroes que han estado al frente de batalla, a los grandes héroes que en estos momentos, de nuevo, mientras unos estamos en casa, ellos están directamente atendiéndole esta situación. Esos héroes que no importaba que sabían que podían infectarse, que no importaba que había largas horas de trabajo, que en cada momento ellos estaban ahí dispuestas, arriesgando la vida y ayudando a un paciente más y luchando para que un paciente más no falleciera en esta pandemia. A todos ustedes, integrantes del personales de salud, a Tech Salud de una manera muy especial, muchísimas, muchísimas gracias. Pero ¿saben qué? De los héroes que estuvieron al frente de batalla, no fueron solo nuestro personal de salud. Los otros héroes que estuvieron al frente de batalla han sido nuestros profesores. Nuestros profesores que sí, lo que todos vimos, lo que todos escuchamos y lo que todos conversamos es esa clase online que está teniendo nuestro profesor. Y lo que no hemos visto es todo eso que ha sucedido en preparación para esa clase online. Ellos también son frontliners, ellos también están en el frente de batalla. Y para todos nuestros profesores del Tecnológico de Monterrey, de todas las instituciones que hoy nos acompañan, como manera también de un agradecimiento y de un reconocimiento, les queremos compartir este video, que no es un video nuestro, es un video, van a ver por ahí el titular, pero es un video que nos gustó compartirlo el día de hoy con todos ustedes. Hoy me levanté desde mi ventana. Las calles completamente solitarias con ese silencio que reina en todas partes. Es increíble cómo hace poco celebrábamos con abrazos un nuevo año y ahora, para cuidarnos, debemos alejarnos uno de otros. Tanta soledad, tanta incertidumbre y tanto miedo me llenan de ansiedad, porque nuestra vida ha cambiado y adaptarnos no está siendo fácil. En eso vi en la mesa del living a mi hijo, frente al computador, motivado, aprendiendo ciencias mientras jugaba pasapalabra con sus compañeros. Ahí lo entendí todo. Al otro lado estaba su profesora, que está pasando por los mismos tiempos difíciles que nosotros. Ella estaba ahí, motivada y con mucha creatividad, reinventando sus clases y asegurando que mi hijo y cientos de estudiantes sigan aprendiendo, siendo además un gran apoyo emocional en estos tiempos. En esa profe veo reflejada la cara de muchas maestras y maestros que en este momento y en condiciones más difíciles siguen innovando. Algunos desde sus canales de YouTube con juegos de mesa en línea, mientras otros envían el material a los rincones más aislados de nuestro país. Todo para continuar con lo que mejor saben hacer, lograr que otros aprendan y se desarrollen como personas. Sé que las condiciones son difíciles, pero esta crisis nos demostró que no hay nadie que sepa educar como ustedes. Verlos me llena de ganas y por eso, hoy más que nunca, yo creo en ustedes. Yo creo en los profesores y en las profesoras. Así que por esto y por más, gracias totales. Grítalo si eres profesora, grítalo si eres profesor. Con esto yo les diría muchas gracias. Yo creo en los profesores. El Tecnológico de Monterrey cree en los profesores, no solo del TEC de Monterrey, sino de todo el mundo. Muchísimas gracias. Que aprovechen al máximo este evento.
Gracias. Gracias a David Garza por esta excelente conferencia. Nos quedamos con el tema del agradecimiento, sin duda. Este año ha sido un año bastante difícil y bueno, importante saber qué es lo que va a pasar también con la universidad, con la educación universitaria. Gracias también a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de esta sesión. Queremos recordarles en este momento que en punto de las 11 horas vamos a tener la conferencia magistral Sustainable Development Goals, How Universities Can Maximize Our Impact. Será a cargo de Ángel Cabrera, presidente de Georgia Institute of Technology. Les recordamos también a partir de este momento que en la app del CIE pueden encontrar la agenda de eventos magistrales, así como todas las actividades que tenemos preparadas el día de hoy para ustedes, por supuesto. Por lo pronto, tengan un extraordinario día.